Adelante, doctor Ivonne. Hola, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar en esta, nuestra segunda serie del ciclo Los efectos de una pandemia. Estamos en la 10ª presentación de este ciclo. Ya hemos tenido previamente 9 participantes y ahora agradecemos mucho la participación de la doctora Laurelena Martínez Salvador. La dinámica que vamos a seguir en esta sesión es muy, como hemos venido haciendo en el resto del ciclo. Tendrá la doctora Laurelena, nos hará una presentación de 40 minutos o el tiempo que requieras para presentarnos lo que preparaste. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas. Yo voy a tener abierto un correo, que es el correo covid19@sociales.unam.mx. En ese correo, a lo largo de la presentación, pueden ir enviando sus preguntas. Yo las voy a estar registrando. Y al final de la intervención de la doctora Laurelena, yo con mucho gusto le haré las preguntas que ustedes nos envíen. Brevemente voy a hacer una semblanza de la doctora Laura Elena Martínez y posteriormente le cedo la palabra. La doctora Laura Elena Martínez es doctora en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, maestra en Economía y licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. En ambos recibió niveles de medalla al mérito universitario. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Ha participado en diversos proyectos y grupos de investigación. Participó como investigadora asociada del Grupo de Gestión Estratégica de la Innovación en el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología de la UNAM, en donde también realizó una estancia postdoctoral en la que desarrolló el proyecto Análisis de las Políticas de Innovación en México. Es integrante de varias redes de investigación y participante activa de sus proyectos de estas redes. Pertenece a la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, ACE, la Red de Sistemas Agroalimentarios Localizados en México y la Red Género, Sociedad y Medio Ambiente. En el ámbito de la docencia, pues ha impartido cursos en diversas instituciones, ha estado en la UAM Iztapalapa, en la UAM Azcapotzalco y en la Universidad del Valle de México y por supuesto en la UNAM. Algunas de sus publicaciones son el libro de las más recientes, el libro Innovación y Competitividad, Potencial de los Sectores Estratégicos en el Estado de México, que realizó en coautoría. Algunos de sus artículos son Buenas prácticas de extensionismo y transferencia de tecnologías, recomendaciones para el sistema de extensionismo agroalimentario mexicano en la Revista Mexicana de Agronegocios. Innovación social en organizaciones cacauteras en Tabasco, México. Aproximaciones desde la gobernanza territorial y la participación femenina en la agricultura en estudios sociales, Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional. Y la última que voy a mencionar, está la semblanza completa en la página del instituto, pero esta es la de Parques de Bolsillo, un análisis desde la percepción de usuarios en la Ciudad de México en economía, sociedad y territorio. Entre sus líneas de investigación o sus principales líneas de investigación que se desprenden a partir de las publicaciones que ha realizado son gobernanza territorial, sistemas agroalimentarios localizados, políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, economía de la tecnología, protección institucional de la agrobiodiversidad, seguridad alimentaria y desarrollo rural en América Latina, agricultura periurbana y rural, innovación social. De reciente ingreso en nuestro instituto, se incorporó en 2019 con el proyecto Gobernanza Territorial en los procesos de protección institucional para el desarrollo de los sistemas agroalimentarios localizados en América Latina. El día de hoy nos presenta la conferencia Estrategias Alternativas en los Sistemas de Abasto Alimentario en la Urbe, reflexiones en el marco de la pandemia.
Laurelena, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar participar y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, querida Ivonne. Primero que nada, agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales por esta invitación, al doctor Miguel Armando, nuestro director, y por supuesto a la doctora Ivonne por hacer esta invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Aquí en esta pequeña salita, pero a los que nos estén viendo en YouTube, es un gusto para mí poder presentarles. Me voy a permitir compartir pantalla para que, yo soy muy visual, entonces les voy a compartir el PowerPoint. Nada más me ayudan mencionando si se ve sin ningún problema. ¿Se ve, querida Ivonne? Ahí. Sí, vemos sin problema, está muy bien. Perfecto. Pues precisamente la idea de platicarles esto, nunca había tenido una semblanza tan grande, bien mencionado, una semblanza tan grande, y me daba cuenta precisamente de cómo a veces uno tiene ciertas líneas de investigación que va creando, que se van construyendo, que a lo largo de la carrera académica van avanzando y se van desarrollando. Sin embargo, invariablemente la realidad a la que nos enfrentamos, y que es precisamente uno de los principales motores de esta serie, que son los efectos de una pandemia, fue ponernos frente a una adversidad tan grande que nos invita a quienes nos dedicamos a la investigación, no solo a replantearnos nuestras propias preguntas de investigación, sino a hacernos nuevas preguntas en este sentido. Y platicarles el día de hoy acerca, voy a cerrar tantito, ahí los veo perfecto. Platicarles un poco acerca de las estrategias alternativas de todos los sistemas alimentarios en la urbe, sobre todo en la Ciudad de México, que es esta ciudad tan compleja, tan dinámica, pero también mencionar un poquito de otras ciudades. Está motivada precisamente por lo que les mencionaba, esta emergencia sanitaria que nos ha venido a cuestionar los paradigmas que tenemos, y en materia de producción y abastecimiento alimentario también, especialmente al cuestionar, al analizar las relaciones rural-urbanas que se desprenden de esto, bajo la premisa de que de continuar esta emergencia sanitaria que sigue vigente en este momento, estos sistemas agroalimentarios, bueno, podrían verse sometidos a gran presión, ya se ven sometidos a gran estrés y a una gran vulnerabilidad, tanto desde la parte de la oferta como también desde la parte de la demanda. Entonces, esta plática que vamos a tener el día de hoy, se desprenden las reflexiones de 3 investigaciones que se desarrollaron, empezaron sobre todo a surgir con gran interés cuando empezó todo esto de la pandemia. Algunas que ya van concluyendo, otras que todavía están en desarrollo, pero que ya empiezan a mostrar resultados precisamente a la luz de lo que estamos viviendo. En primer parte, voy a mostrar algunos detalles de una investigación que tuvo como objetivo analizar las políticas públicas que en el sector agroalimentario en América Latina, en algunos países seleccionados, se estaban implementando para apoyar la cadena de valor agroalimentaria, y la metodología que se ocupó fueron entrevistas a expertos, sobre todo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en sus varias sedes en Latinoamérica, y que también abona a conocer los sistemas alimentarios, especialmente en la urbe y en este contexto. La segunda investigación estuvo enfocada en analizar mercados alternativos, mercados de productores y sus aportes en la seguridad alimentaria a través de estudios de caso, entrevistas que hemos podido desarrollar con productores de estos mercados, e identificar los retos a los que se han enfrentado en estos momentos. Y por otra parte, lo que tiene que ver con recopilar a través de la revisión de iniciativas, una serie de estrategias un poco más alternativas, no tan tradicionales, de acompañamiento de los sistemas de abasto alimentario, y nuevamente, todos estos que le cortan transversalmente en el marco de la emergencia que estamos viviendo. Muy brevemente, porque no voy a detenerme, la idea no es hacer una sesión teórica, pero sí hay algunos conceptos que debemos de tener un poquito muy en la mente precisamente cuando analizamos este tipo de temas, este tipo de fenómenos, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, el acceso físico y económico a alimentos inocuos, nutritivos, no cualquier tipo de alimento, en todo momento para satisfacer las necesidades alimenticias. Y por supuesto, en esta misma definición de la seguridad alimentaria, surge el análisis de las dimensiones, la disponibilidad, que es uno de los pilares de la seguridad alimentaria, que nos habla de la existencia física, la existencia en los territorios de los alimentos para cumplir las demandas de estos.
Aborda la parte, sobre todo, de la oferta, esta dimensión está un poco más enfocada a la parte de la oferta de los alimentos, en el nivel de la producción de los mismos, el nivel de existencia, el comercio neto, las exportaciones o las importaciones en países netamente importadores de alimento. No obstante, aunque es una condición necesaria, más no suficiente, la disponibilidad no completa la seguridad alimentaria de una región requiere también que haya un acceso, y cuando se refiere a acceso, no solamente es el acceso físico, la disponibilidad física del alimento, sino que existan las condiciones de mercado, los precios de los alimentos o el poder adquisitivo de las poblaciones, porque el alimento puede estar disponible, pero económicamente fuera del alcance de la misma, y que tiene que ver con otros elementos, no solamente la producción de los mismos. Aquí los precios, el poder adquisitivo, son un punto muy importante para alcanzar el acceso a los alimentos, sobre todo en este marco de la seguridad alimentaria. Por otra parte está el elemento de la estabilidad, que tiene que ver con que estos tres elementos estén. El tercer elemento lo voy a mencionar muy brevemente, que tiene que ver con la inocuidad del uso y que sean alimentos sanos. De hecho, venía en la definición. No hago un hincapié particularmente en esa dimensión porque todo lo que tiene que ver con el abasto está más relacionado con estos otros tres pilares, pero también es la existencia de alimentos que sean sanos y que sean inocuos. Esta parte de la estabilidad es una dimensión que les atraviesa a todas, que implica que estas tres condiciones adicionales, estas dos primeras condiciones, se alcanzan en el largo plazo y no comprometen precisamente que existan estas oportunidades de alimentación para la población. Esta estabilidad tiene que ver con la existencia de políticas públicas, fortalecer la producción, pero equilibrar el acceso, impulsar la disposición y adquisición de alimentos inocuos. Entonces, cuando analizamos todo esto, discutimos estos temas, tenemos muy en cuenta estos elementos de la seguridad alimentaria, surge la revalorización precisamente de actores, la importancia de los actores de los sistemas alimentarios y dota de especial importancia a redes alimentarias y redes alimentarias también alternativas. Aquí vamos a platicar un poco la perspectiva del abasto tradicional, pero también del abasto alternativo. Las redes alimentarias alternativas, muy brevemente platicar, son este tipo de agrupaciones que crean vínculos entre las áreas rurales y urbanas a través de movimientos alimentarios alternativos y que tienen el potencial de ser un vehículo innovador para crear un paradigma alimentario sostenible. Sobre todo este tipo de redes impulsan una gran relación entre los productores, los oferentes de alimentos y el consumidor. Y podemos materializarlo en las llamadas cadenas cortas de comercialización. Estas cadenas cortas, que a veces se denominan circuitos cortos de comercialización, son formas de comercio. De hecho, seguramente nosotros lo ubicamos, a lo mejor no los conocemos como cadenas cortas, pero los ubicamos, que tienen que ver con formas de comercio basada en la venta directa de productos frescos de temporada, que no tiene intermediación o tiene una intermediación muy, muy baja y que impulsa esa relación entre el productor y los consumidores. Favorece, por supuesto, la agricultura familiar, reduce los eslabones de la cadena de valor y genera vínculos de confianza cuando conocemos de dónde, no solo quién produce los alimentos, sino de dónde viene. Pero ¿por qué son una alternativa? ¿Por qué son importantes para el abasto alimentario? ¿Por qué precisamente son importantes analizarlas en este contexto de seguridad alimentaria? Bueno, hay una ideología detrás de estas cadenas cortas, de estas redes alimentarias alternativas, que se basa precisamente en impulsar esta ideología de una conciencia sobre el buen comer. Por eso precisamente de alimentos de temporada, alimentos sanos, alimentos naturales, no procesados o con muy, muy poco procesamiento. Y ese es uno de los grandes eslabones que caracteriza a estas formas de comercio, la revalorización de intangibles, de la tradición a través de, en ocasiones había, ahora no hay, pero talleres, cursos, visitas a las zonas de producción, a las haciendas, pero sobre todo para que conozcamos un poco más acerca del quehacer agroalimentario. Se basan en relaciones muy grandes de confianza de socios. En muchas ocasiones estos no solamente son socios comerciales, son amigos, son familia. Y por supuesto que han tenido recientemente una gran participación de jóvenes en el manejo de redes, lo que es muy importante para mostrar que de la actividad agroalimentaria se puede tener un trabajo remunerado y muy digno. Hay elementos, por supuesto, que impactan todo cuando sacuden el sistema de abasto y, por supuesto, uno de los principales que ahorita está en todos lados es la emergencia sanitaria. Obligó, lo sabemos, todos conocemos, que al inicio de esta pandemia
obligó a tomar decisiones, a redoblar esfuerzos, a implementar estrategias para hacer frente a este panorama. Y una de las principales estrategias fue lo del confinamiento masivo. Todos lo recordamos, esta medida temprana, la base de la estrategia sanitaria de la jornada de sana distancia aquí en México, que estaba basada sobre todo en tres grandes bloques, que era el esquema de movilidad limitada, cierre, paralización o ralentización de actividades consideradas no esenciales. La alimentación sí era una actividad esencial, el cierre de puntos de ventas, de comercios diferentes, freno de actividades turísticas, de esparcimiento, y por ahora solo estamos alcanzando a ver, tenemos un atisbo en cómo los efectos de esta emergencia sanitaria se van a dejar sentir en un sistema global socioeconómico, pero también en un sistema alimentario. Y precisamente en estos tres, voy a mencionar en el sector agroalimentario surgen tres particulares retos. Por supuesto, hay muchos que podemos ubicar dependiendo de los enfoques que podamos darle, pero primero que nada, por supuesto, surge la necesidad de mantener la producción agrícola, que no puede parar, y la distribución de alimentos, que tampoco puede detenerse. Mantener la inocuidad de los alimentos, el peligro de contagio, no solamente en las zonas de cosecha, en las zonas de poscosecha, y luego en las zonas de comercialización. Ahorita vamos a ver más puntual, pero los puntos de intercambio, centrales de abastos, mercados públicos, se volvieron estos centros de distribución en fuentes de contagio. Aquí estoy poniendo la mención que nos hizo un investigador que tuvimos la oportunidad de entrevistar en este análisis de políticas públicas, que también nos mencionaba que el tercer gran reto es garantizar el acceso alimentario a los hogares durante la emergencia, pero también al terminar esta, precisamente porque como no vamos a ver todavía en este momento todos los efectos, pero ya se empiezan a ver en poblaciones de alta vulnerabilidad. Hay un aumento de la pobreza extrema, que desata la emergencia sanitaria, lo que nos invita a lo prioritario, que es diseñar políticas públicas para garantizar, primero que nada, el acceso a los alimentos. En una investigación que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, surgió por ahí, relacionado con este tema, que 1 de cada 3 mexicanos, en una investigación que hicieron telefónica, había experimentado durante el periodo de pandemia inseguridad alimentaria, por disminución de la cantidad del alimento, por falta de recursos, porque había poca variedad de los mismos. Hubo un cambio, una transformación en nuestra manera también de comer, y los grupos de alimentos que menor porcentaje de consumo tuvieron, al menos en esta encuesta que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, frutas y verduras. El 50% aceptó, que a mí me parece conservador, el consumo de bebidas endulzadas, dulces y botanas durante el confinamiento. Estos dos datos a mí me parecen conservadores. Un sedentarismo que aumentó solo un 15%. Aún así, sigue siendo un gran porcentaje. Sin embargo, cuando surgió todo esto, la postura, y sigue siendo hasta la fecha la postura de nuestros tomadores de decisiones, es que el abasto de alimentos está garantizado, que se cuenta con inventarios suficientes para satisfacer la demanda de la población. Hicieron un llamado, un exhorto fuerte a evitar compras de pánico. Todos recordaremos probablemente otro tipo de compras de pánico, de papel, pero hubo el llamado continuo a evitar precisamente las compras de pánico, la especulación con los alimentos, y la postura de que el comercio nacional y la movilidad de alimentos no tenían mayores alteraciones. Muy brevemente, en qué estaban las estrategias o líneas de acción de nuestros tomadores de decisiones para garantizar la producción de alimentos, buenas prácticas, una relación con cadenas sensibles que son las de la canasta básica, monitorear el abasto de alimentos, el flujo nacional, internacional, el panorama como estaba a nivel nacional de precios, garantizar la canasta básica. Muy importante el punto del comercio exterior, precisamente porque, bueno, deben de saber que las exportaciones agropecuarias sí tuvieron un aumento muy considerable. El sector agropecuario y pesquero de más del 22%, tan solo en el segundo trimestre del año. El aguacate más del 56% comparándolo con el año pasado. Tomates, hortalizas, carnes, res, casi todo ese sector vio aumentado su nivel de exportación comparado con el año pasado. Entonces, y también otra estrategia, dar a conocer, no dicen exactamente cómo, pero dar a conocer el Consejo de Consumos de Productos de Temporada. El último punto, que contribuye a la economía de productores y consumidores, que a mí me parece que este punto tenía que estar un poco más arriba en esta relación de prioridades, ¿no? Algunas estrategias más específicas fue que la Secretaría de Economía lanzó a principios de la pandemia esta iniciativa de Le Atiendo por Internet para MIPYME, sobre todo de alimentos,
plataforma electrónica, un poquito desdibujada por ahí, apoyos para la adquisición de la canasta básica y modificación a ciertas reglas de operación para precios de garantía. Pero bueno, algunas de estas estrategias empiezan a mostrar que, aunque hay que seguir atendiéndola, hay problemas de fondo, particularmente los que tienen que ver con, y lo vamos a ver exactamente por qué, los que tienen que ver con el manejo de plataformas digitales, precisamente porque hay una discrepancia en las capacidades tecnológicas que incluso en el mismo sector. Cuando ya vamos bajando un poco el análisis y lo vemos ahora en la Ciudad de México, pero para hablar primero de la pandemia en el abasto alimentario, las afectaciones, hay que entender muy brevemente que a nivel de la oferta, por supuesto, un sistema alimentario es amplísimo, tiene estos actores de la parte de la oferta que se pueden apreciar. Comercio al por mayor en unidades, comercios al por menor, supermercados, mercados públicos, tianguis, espacios de venta de alimentos orgánicos, donde se incluyen tal vez estos mercados alternativos de productores. ¿Y cuáles fueron de los principales efectos que se sintieron precisamente en estos centros de producción y transformación de abastos alimentarios? Al no poder detener sus actividades por considerarse esenciales para el funcionamiento, estos espacios podían convertirse, como lo habíamos visto un poco más adelante, en puntos de contagio masivo. Algunos mercados públicos, mercados un poco más locales, la central de abastos, se vieron obligados a cerrar parcial o totalmente durante un periodo de semanas. Mercados públicos. Un tema bien importante, por eso es importante, vamos a dividirlo entre estas partes de estas estructuras de abasto un poco más tradicionales y las alternativas. El mercado público, que puede entenderse un poquito más desde la perspectiva tradicional. Recordarán que al inicio de la pandemia, el gobierno impulsó un programa de desinfección y atención a los mercados, que consistía en ir a desinfectar las zonas, prevenir los contagios, reducir el número de acceso, una persona por familia, gel al principio, cubrebocas, evitar la entrada de población vulnerable. No obstante, estos esfuerzos, sí hubo un foco de contagio y desafortunadamente el fallecimiento de personas locatarias sobre todo de la central de abastos. Se lanzó en este momento una alerta muy fuerte y si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a la central de abastos o anduvo poco por la Ciudad de México en los periodos más álgidos de la pandemia, recordará haber visto estas grandes pancartas que decían que estábamos entrando en una zona de alto contagio, de alerta, de que no tocáramos nada, de vigilar nuestra entrada y la salida. Entonces, estas alertas fueron muy, muy importantes. Hubo la solicitud expresa a más de 50 mercados públicos para cerrar y en algunas ocasiones los mercados o los locales decidieron cerrar por decisión propia. Bajas las ventas, temor de la población y temor de los mismos locatarios ante la pandemia. Esto de una u otra forma, bueno, es como lo dice un investigador que aquí también menciono, la última estocada de los mercados públicos, porque debilita el ya frágil estado de estas estructuras. Porque, bueno, estas estructuras se han enfrentado en los últimos años a un abandono sistemático, tanto el descuido en infraestructura, y eso ya previo a la pandemia. Recordarán que el año pasado, si tuvieron la oportunidad de ver algunas noticias, en varios mercados hubo conatos o incendios completados, atribuidos a una deficiencia en la infraestructura, pero también algunos elementos un poco de inseguridad, delincuencia, a pesar de que los mercados públicos están protegidos como patrimonio intangible. Los mercados, en esta cita que me permito ponerles aquí, los mercados cierran y los supermercados creciendo. Las principales cadenas de supermercado que ya tenían experiencia logística, ya tenían una serie de capacidades para hacer frente a la entrega a domicilio, la digitalización de estas actividades, prometían hacer el súper desde la comodidad de la casa y la promesa de no contagiarse. Y a través de varias plataformas que tenemos aquí como Uber Eats, Rappi o Corner Shop. ¿Y qué fue lo que ocurrió precisamente con esta dinámica de consumo y de comercialización? Las aplicaciones para consumir alimentos, para comprar alimentos, se fueron para arriba. Las aplicaciones de Pick and Go, de voy y lo recojo y me lo traigo a mi casa. Rappi implementó 3 veces más sus pedidos, el uso de plataformas de comunicación como WhatsApp o Instagram para relacionarse entre actores de comercio. Y, por supuesto, el comercio directo en mercados, pues, se fue a la baja. Algunas aplicaciones un poco más similares a cadenas que son, que surgieron,
como la de Wabi, impulsada por la Concanaco, que son la idea de que tienditas de ciertas zonas participaran y pudieran sumarse a una plataforma digital, o también estas otras que era una app mexicana de un modelo de negocio de comisiones bajas, pero era como un supermercado en línea, ¿no? Un súper en línea, que son buenas iniciativas, hay que darle seguimiento a todas las que están aquí, pero que estaban un poco más enfocadas a emular las grandes cadenas de supermercados o franquicias, o permitir los accesos a pequeñas tienditas para integrarse al modelo digital. Algunos mercados públicos, algunos mercados alternativos sí se sumaron a estas estrategias, a estas nuevas iniciativas digitales. De hecho, en el gobierno de la Ciudad de México, si ustedes entran a la página, van a encontrar este programa de Mi Mercado a Nuestra Casa, ¿no? Donde venían los datos de productores que uno podía contactar si quería adquirir los productos, pero la verdad es que la plataforma no era muy intuitiva y solo venía el teléfono y el nombre de un productor, pero no podíamos ver qué estábamos comprando ni nada. Entonces, un poco poco desarrollada la plataforma, por decirlo de la mejor manera. También Click Abasto, que era la plataforma que ya tenía la central de abastos, pues también tiene sus aciertos, pero también sus errores. No ha sido todavía muy intuitiva, muy dinámica y que permita una fluidez en el proceso de compra, porque hay que considerar, por supuesto, invariablemente que el umbral de competencias técnicas, tecnológicas, logísticas es asimétrico totalmente. ¿Cómo se estuvo comportando esto? Bueno, las cadenas de supermercado con las ventas a la alza, con una contratación masiva de choferes para entregas inmediatas, mientras que mercados tradicionales e incluso alternativos con estrés por falta de infraestructura, descuido histórico, pero tradicionales, y una competencia que podríamos calificar pues un poco desleal con las cadenas. En esta cita de Delgadillo, que me parece extraordinaria de esta competencia, es igual, decía, la pandemia es el escenario perfecto para terminar con las tradiciones de mercado, que ofrecen comida fresca, que acercan, emplean a mucha gente y que son un espacio de integración social muy importante. Se debe reconocer precisamente los sistemas de redes y estructuras colaborativas, y se rescata la necesidad de contar precisamente con modelos de abasto alimentario cuando surgen todas estas problemáticas basadas en lo que ya habíamos comentado de las cadenas cortas, que impulsan más todavía la participación de pequeños productores, que limitan la intermediación, y es aquí donde surge precisamente lo importante que son los mercados alternativos. Estos mercados alternativos que como puntos de intercambio de bienes agroalimentarios con dinámicas de comercialización que favorecen estas cadenas cortas, la distribución justa de los beneficios, el comercio justo, la alimentación saludable, que tienen ciertas ideologías en la oposición un poco a modelos dominantes de abasto. Hay transformaciones graduales, pero sobre todo colectivas, y núcleos que se basan, como lo hemos platicado mucho, en la solidaridad. Brevemente les voy a platicar acerca de 3 casos que estamos investigando, con quienes podemos trabajar, que son mercados en la Ciudad de México, estos mercados alternativos que se encuentran aquí, que contribuyen al abasto de alimentos y que son precisamente la materialización de estas cadenas cortas de comercialización. Es el mercado El 100, algunos seguramente ustedes ya los ubican, este mercado El 100, que es una agrupación de productores, es una asociación civil, que integra a poquito más de 48 productores, generalmente cercanos a la Ciudad de México. De hecho, el nombre es porque no estuvieran que los productores fueran oriundos de no más de 100 millas a la redonda. Sin embargo, bueno, pues se ha necesitado flexibilizar, y hay unos productores un poquito más lejos, ¿no? De Querétaro, de Hidalgo, de Tlaxcala, pero este modelo se enfrentó a este mercado de productores que está en la Plaza del Lanzador, que todavía sigue en la Plaza del Lanzador físicamente. Se enfrentó con una serie de situaciones, este mercado de productores alternativos. Cuando empezó la pandemia, ellos no han parado, no se han detenido. De hecho, el caso de los 3 que vamos a ver, no se han parado, a excepción de una ocasión que hubo un poco de amonestación por problemas, sobre todo en la sana distancia, pero no atribuibles a ellos, porque aquí es bien importante que mencionemos, estamos platicando mucho acerca de toda la parte de la oferta, pero también está la parte del consumo que no debemos dejar de lado. El consumidor, que a veces termina poniendo el desorden, y que fue el caso de no respetar la sana distancia, las entradas, las salidas, el uso de cubrebocas. Entonces eso les llevó a una amonestación y a cerrar un solo fin de semana desde que inició la pandemia, que es extraordinario de todas maneras haber mantenido este nivel de actividad. Hubo un aumento de la demanda inicial, en el caso de los 3, un aumento inicial de la demanda cuando empezó la pandemia, un poquito, sí, la lógica del consumo de pánico,
después se regularizó y después en algunos casos bajó un poquito, sobre todo en bienes no perecederos. Por la disminución de asistencia al mercado, se implementaron los costos por medidas sanitarias adicionales y cuando nosotros pudimos acercarnos a conversar con ellos, en general, para ellos las ventas sí habían tendido ya a la baja a pesar de este aumento inicial, precisamente por todos estos elementos de la pandemia. ¿Cuáles son los principales retos con los que se han enfrentado? Por supuesto, cambios logísticos, productivos, atender los protocolos que hasta para ellos son nuevos, sus grandes consumidores que eran restaurantes y tiendas cerradas, escuelas, aumentar la disponibilidad de las canastas, porque ellos tenían también un cierto nivel de producción que al aumento inicial pues tuvieron que reconfigurar ciertos niveles de producción, la restricción de movilidad y de mano de obra a la que se enfrentaron precisamente por mucha gente que trabajaba ahí, pues eran adultos mayores productores de ciertas edades, con condiciones de salud que les colocaban en población vulnerable. De hecho, desafortunadamente hubo un fallecimiento de uno de los productores de este mercado. Otro problema fue el acceso a la materia prima, porque en algunos casos, bueno, el acceso a las comunidades, ustedes recordarán que vimos por ahí algunas noticias, de que había comunidades que cerraban sus accesos para evitar el contagio. Entonces hubo necesidad, en algunos casos, de productores que no producen aquí, sino que producen en estas entidades que ya platicamos, solicitar permisos a autoridades solo para recoger la cosecha. Y por supuesto también las expectativas del consumidor, que a veces el consumidor espera una logística pronta y expedita, como de un supermercado, y a veces no tenemos este sentimiento muy empático respecto a lo que estamos, el proceso de esta curva de aprendizaje que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo han atendido esto? Por supuesto, adaptación completa a los protocolos, transformación del producto, la reconversión productiva en algunos casos. De hecho, ya vimos estos ejemplos de los cubrebocas tejidos que hacían algunas artesanas, cambiar la logística de entregas, uso de redes sociales que se volvió sumamente importante, un cuidado interno del personal. Primero ellos tenían que estar bien para poder dar un buen servicio, y nuevos espacios de distribución utilizando precisamente estas redes. El otro caso del mercado alternativo de la Chinampa, que también es una organización de productores, que también tiene un modelo de comercialización, pero aquí de canastas alimenticias, que ya están un poco conformadas. También una actividad que no ha cesado. Un aumento de la demanda previo a la jornada de sana distancia. Después, nuevamente, un estancamiento. Aquí sí no ha habido tanta disminución posterior, puesto que sus alimentos son más naturales. En el del mercado del 100 tienen un poquito más de valor agregado, algunas mieles orgánicas, algunos productos cosméticos de limpieza con ciertos valores agregados. Pero aquí, bueno, lo que ocurrió fue que tuvieron que transformar la manera de trabajar, no solamente en el punto fijo que tenían, hacer solo entregas de canastas ya solicitadas, no tan abierto al público, en horarios muy definidos. Las entregas a domicilio, otro reto que se volvió también la instauración de comandas informáticas, este documento en Excel donde uno le ponía exactamente ya cargado que quería. El uso de telefonía móvil, pero para la comercialización, porque todos usamos el celular, pero a nivel de productividad también implicó un reto. Comunicación instantánea, nuevas formas de pago, más allá de solo el pago a contraentrega, en la idea de disminuir los contagios, nuevos métodos de entrega, pues trabajar con lo que había. Hubo mucha desconfianza al principio, según lo que pudimos rescatar de las opiniones, entre los productores sobre estas estrategias, la transición a la digitalización, un ensayo y error, costos adicionales, por supuesto, por implementar nuevas medidas, y una competencia con los supuestos, otras iniciativas que daban productos también orgánicos. Entonces, de repente, las iniciativas empezaron a surgir por todos lados, y por supuesto, desconocimiento, no solo de ellos de las tecnologías, sino a veces de uno como consumidor. Las estrategias, muy fuerte el modelo de socio. Ellos son socios y los que les consumimos nos volvemos socios también. Entonces, impulsar este modelo de asociación precisamente para generar mayor confianza, correctamente las estrategias, muy claro que se va a hacer, cómo se está haciendo, y sobre todo al interior de ellos, a nivel logístico interno, mucha claridad y transparencia, una logística necesaria que por supuesto se va aprendiendo, equipos designados para cada actividad. De momento escuchábamos que ellos hacían de todo, pero ahora sí, grupos muy específicos por actividad, capacitación a los consumidores, y bueno, el mercado alternativo Tlalpan, que también otro mercado de productores,
similar un poco, todos guardan, por supuesto, dentro de sus heterogeneidades, sus particularidades. Ivonne, ¿me vas diciendo también cuánto tiempo tengo para que no me cuelgue muchísimo, por favor? ¿Cuánto tiempo me queda? No te preocupes, mira, llevas como que será unos 25 minutitos, así es Ah, que bueno, todavía bueno, vas muy bien. muchas gracias. Ahí me van tocando las alarmas por si siente que ya se pasó, ¿no? Pero bueno, para platicarles esto. Mm. Al igual muchas gracias, Ivonne, al igual que en las otras también parten de estos principios ideológicos que comparten con los otros mercados, del consumo participativo, una ciudadanía con conocimiento de la alimentación, de justicia ambiental, comunidad, comercio justo, producción agroecológica. Entonces, estos son elementos que son que se pueden percibir mucho en estos mercados y que a pesar de que todos lo vivieron de una manera diferente, porque por ejemplo el de Tlalpan menciona, bueno, ellos, como aquí pongo, se ubicaban físicamente en la Casa de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan, precisamente, de ahí el nombre. Pero cuando empezó la pandemia, bueno, primero adaptar los espacios, ¿no? Para las entradas, las salidas, pero después, en esta situación tan álgida, cierre de espacios. Entonces ellos tuvieron que transformarse prácticamente 100% a la digitalización. Una sistematización de producto que a veces, pocas veces se hace, ¿no? Y ahorita vamos a ver en las conclusiones que este elemento a todas les afectó porque los productores en un sentido más intuitivo de vender, a veces no tenían tan sistematizado el peso, el gramaje, las unidades, las fotos, las cantidades. Entonces eso les obligó también un proceso muy complejo, adaptativo, de ventas en línea, de pedidos con anticipación, de entrega de productos y por supuesto con un poco del temor de ellos y a veces también del temor del consumidor, ¿no? Que de lejitos dejamos las cosas para que nos las acerquen. Entonces, eso de verdad que implica un proceso de aprendizaje de ambas partes, por eso es muy importante. Los retos más significativos, la entrega a domicilio, por supuesto, y el cambio de consumidor y las expectativas de entrega que nuevamente siempre están ahí. La expectativa que a veces puede tener el consumidor al respecto. Ellos, como han aprendido, incluso en su página ustedes pueden encontrar que mejoran el proceso de entrega, pusieron mínimos, pusieron particulares zonas de entrega, una instrucción más clara de cómo puedes hacer tu pedido, el uso de las comandas nuevamente es para limitar un poco la logística, ayudar a la logística, fechas de entrega, horas de entrega. Entonces eso ayuda mucho a todos los procesos, pero bueno, no se dio en una semana, fue un proceso de aprendizaje. Problemas compartidos que tienen los tres. Estas son unas previas reflexiones respecto a este caso de los mercados alternativos. Las tres se enfrentaron con un aumento inicial, con lo que podemos llamar lo que platicaba un poquito de fenómeno de compras de pánico, pero después sí, un mantenimiento hacia el comer mejor. Creo que todo este bombardeo que hemos tenido un poco acerca de, y que definitivamente es necesario que tomemos en cuenta los llamados que hemos tenido a comer mejor, a tener una vida más sana, precisamente por las comorbilidades que vemos y vemos con cifras tan trágicas, pues también ha tenido efectos que ellos han podido percibir en un aumento ligero y una estabilidad de su nivel de demanda que ya está un poquito superior a la que pudieron percibir del año pasado. Estas son actividades esenciales, pero desafortunadamente no cuentan con la atención prioritaria como un mercado, ni con el apoyo, ni con la fortaleza institucional para hacerlo, porque a la fecha todavía les consideran como espacios ocasionales, bazares y ferias, y eso complica un poco el apoyo que puedan tener y la protección que puedan tener, a pesar de que realizan actividades sumamente esenciales. Dificultades logísticas todos, movilidades, costos, entregas, formas de pago, que puede parecer muy sencillo, pero la realidad es que detrás de ahí hay horas de trabajo. Y en algunas ocasiones el retorno a empaques plásticos, a veces solicitados hasta por los consumidores. Entonces, son varias situaciones. Sistematizar la información, catálogos, fotografías, cuando eran productos, como les comentaba, algunas cremas, algunos productos de higiene personal, maquillajes, pues sí vieron disminuidas sus ventas algunas artesanías y esta depredación un poco de las iniciativas que no todas orgánicas, no todas agroecológicas, pero que surgieron así. La Ciudad de México, esta ciudad complejísima, dinámica, consumidora, comelona y muy compleja,
tiene un gran reto que es controlar los contagios, pero la solución no siempre es cerrar esos espacios. Estos modelos de asociatividad sí surgen, lo que nos muestran es que están basadas en esta confianza y cooperación, son, lo que les comentaba, son amigos, son familia. Y nos muestran la capacidad que tienen estos modelos para todo el engranaje de adaptarse precisamente y no parar. Ahora platiquemos un poco de otras iniciativas que no tanto, porque esto de los mercados puede sonar más claro al respecto de hacia dónde cuando queremos hablar de abasto alimentario, pero también está la otra parte de iniciativas un poco establecidas, por ejemplo, iniciativas de gobierno, algunas que ya están establecidas pero que se impulsaron, y otras más de la sociedad civil, en esta precisamente idea de abarcar estrategias alternativas, pero un poco estrategias tradicionales. En la Ciudad de México, primero hablemos un poquito del trabajo del gobierno y la característica, es las estructuras de abasto alimentario propiamente para esta atención de la pandemia, tiene un poco más el foco en los comedores sociales. Estos espacios que tienen como objetivo, que haya la materialización del derecho de los habitantes a una alimentación nutritiva según la propia normatividad, y que bueno, es importante que conozcamos que está estos tres bloques cuando hablamos de comedores sociales que están un poco bajo la directriz de las instancias públicas. Están los comedores comunitarios y los comedores públicos que están regulados por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la CIVISO. En el caso de los comunitarios son espacios, no son gratuitos los alimentos, pero tienen, bueno, costos accesibles o bajos costos. En el caso de los comedores públicos, están regulados, la alimentación es gratis, todos los menús son gratis, y está también el otro, que están operados por el DIF, para acceso a alimentos, especialmente para grupos vulnerables, y que son también gratuitos. El discurso, nuevamente, un poco la postura del gobierno es que los comedores tenían asegurados el abasto, y que, bueno, al estar ubicados en zonas de alta o muy alta marginación, pues eran funcionales para atender a la población en estos momentos de necesidad alimentaria. Hubo 12 comedores públicos que permanecieron abiertos durante la pandemia hasta el último reporte, más o menos en junio. Se abrieron 18 emergentes y con la idea de la comida gratis. Los 261 comedores comunitarios aparentemente nunca cerraron. Aquí viene, por ejemplo, cómo venía el precio del menú. Y surgió esta nueva, un poco estrategia del llamado, bueno, con más fuerza, el Come Móvil, que se ubicaba particularmente en zonas de hospitales. El Come Móvil, no, que abona, por supuesto, al abasto, en este sentido, a la alimentación, no existe como tal en la figura o en la normatividad que regula todas estas estructuras, sino que está operado por CIVISO, pero fue una respuesta emergente, una alternativa emergente a la pandemia. Aquí existen, ustedes pueden encontrar también en la página, donde se ubican los comedores comunitarios, estos 261 que permanecieron abiertos durante la pandemia, y donde se podían encontrar los comedores públicos o los Come Móvil, que estaban particularmente en zona de hospitales. Estos de Come Móvil, que son estas estrategias emergentes para, sobre todo dirigidas a los familiares con pacientes que estaban internados en las salas de COVID. Se ubicaron en estos hospitales que tenían todos una sección de pacientes COVID, precisamente comida gratuita para los familiares, y lo que nos pareció muy interesante ver precisamente es que para ahorrar este elemento de desechables se les pedía a los usuarios que llevaran su propio traste. Una estrategia, pues, que hay que ver también. Las tres, todas requieren de una evaluación, por supuesto, de los efectos, siempre perfectibles y mejorables, pero es importante mencionarlas. Los comedores comunitarios definitivamente vieron un aumento en su demanda, una asistencia desde el 20 al 25% en los comunitarios y el 30% en los públicos, y una demanda constante en crecimiento, precisamente como respuesta a la disminución en los ingresos familiares y en las oportunidades laborales que se estaban presentando y que se siguen presentando en este momento. De las mayores adaptaciones de los comedores es que solo era comida para llevar, precisamente en esta idea de disminuir el contagio, y los 18 comedores emergentes que se abrieron a partir de la pandemia. Entonces, hay que considerar que sí, fueron estrategias no nuevas, a excepción del Come Móvil, pero que cuya logística requirió de no detenerse esta situación que no puede parar. ¿Qué pasa un poco con la sociedad civil? Invariablemente, aquí se quedaron fuera muchísimas estrategias.
porque, y no por ello, ni estas son las únicas, ni demeritar los cientos de iniciativas de la sociedad civil que no fueron incluidas en esta mención, pero que son muy valiosas, y aquí solo algunas que pudimos identificar, que estuvieron pensadas sobre todo en bancos de alimentos, bonos para la alimentación, colectivos y donaciones de despensa, que son precisamente un poco más desde la sociedad civil. De Jóvenes ante la Emergencia Nacional fue precisamente un esfuerzo de articulación de muchos actores, de productores, muy centrada en los jóvenes, la participación de los jóvenes, importantísima, que de hecho precisamente la estamos viendo, esta gran participación de los jóvenes en las alternativas, en las estrategias alternativas, en la idea de, bueno, menos distanciamiento social y más solidaridad popular. Esa era su iniciativa. Uno de los elementos que nos pareció muy interesante fue la construcción de una base de datos, mapa, en donde uno entra y puede encontrar, entra al mapa y puede encontrar en estos circulitos proyectos que están en funcionamiento, formas de contactarlos, formas de apoyarlos, formas de vincularse con comedores comunitarios, con estrategias de comercio justo, cooperativas, que todo mucho en el marco del abasto alimentario, pero también hay unas pensadas para artesanías, negocios locales, productos agroecológicos, no siempre alimentación, algunos, como les comentaba, la venta de plantas, de productos de limpieza y cosméticos, pero con esta lógica agroecológica, ¿no? Y aquí pueden entrar, encuentran ahí las bolitas, que es un mapa bastante dinámico, y es un gran esfuerzo de integración en una base de datos y sobre todo de contacto, de vinculación con estos actores para invitarlos a participar en estas iniciativas. Bancos de alimentos, que también hubo esta propuesta desarrollada por una asociación civil para crear una plataforma y recibir donaciones monetarias, pero con el equivalente de alimentos. Por ejemplo, con el hashtag de Dona una despensa, uno podía no solamente hacer el donativo monetario, sino considerar con mi donativo qué tipo de alimento estoy ayudando yo a donar. Entonces también, se fijan, gran uso de las plataformas tecnológicas que tuvieron un papel protagónico en este momento y lo siguen teniendo. Otras iniciativas, donas que estuvieron sobre todo pensadas para la donación de despensas. Algunos colectivos como el colectivo trans del Estado de México, que usaron redes sociales para solicitar apoyo, ellas mismas también desarrollaban las despensas y las difundían, el grupo de Cáritas para una campaña de familias sin hambre y donativos, y otras estrategias, bonos para restaurante, algunos que todavía seguían abriendo, que abrieron durante la pandemia, para incentivar el consumo para llevar, pero el consumo de restaurantes y a domicilio. Aquí me gustaría mencionar esta alternativa, esta estrategia alternativa, que si bien no entra dentro del punto como abasto alimentario, bueno, sí tiene un poco que ver con la alimentación, sí me parece muy interesante mencionar, porque es una forma de comercialización adaptable de estos actores, estos productores, transformadores de alimentos. En la investigación he podido yo trabajar con mujeres cacaoteras del estado de Tabasco. Y ellas, bueno, aparte de la producción, aparte de que elaboran unos grandes productos, unos grandes alimentos con base de cacao, pues trabajaban mucho y dependían mucho de esta llamada multifuncionalidad del territorio, que es las visitas a las haciendas cacaoteras, los cursos, los talleres, las ceremonias de cacao. Ellas hacían muchos eventos en su hacienda cacautera, y también iban a muchísimos lugares a llevar productos y a mostrar, era una gran participación que requería de un poco la cercanía física. Pero bueno, en la idea de transformarse y adaptarse, ellos hicieron ahora, bueno, sí, talleres en línea, hay muchos talleres en línea, de hecho, ahora ya hay talleres, conferencias y todo en línea, y hay un montón, pero lo que les hacía muy diferente y me pareció muy interesante es que tú compraban un kit, y de hecho ustedes lo pueden hacer, compraban un kit que les incluía el ingreso a la clase Zoom, no sé, para, por ejemplo, tostar cacao, pero te mandaban el comal para tostar. La varita, que me hubiera encantado mostrársela, está por allá, pero la varita para tostar y el cacao. Y les mandaban todo para que hubiera una experiencia culinaria, no te la perdieras
aunque estuvieras en casa. Entonces, esta transformación de llevar la experiencia hasta tu casa, y bueno, ok, ya la tienes ahí, ahora conéctate con nosotras y vamos a mostrarte cómo se hace. Me pareció de verdad una comercialización adaptable extraordinaria, auditiva y visual. Ellas, por ejemplo, también grabación de cómo se escucha la hacienda cacautera en las madrugadas para que tú puedas sentirte como en la hacienda. De verdad que es increíble el esfuerzo colaborativo que hacen estos actores. Y no me voy a extender ya mucho, de hecho ya estamos llegando a la parte final, porque bueno, sí, México, la Ciudad de México, esta condición tan compleja, esta ciudad tan compleja, este país tan complejo, pero también es importante que retomemos un poquito, ¿y qué les ha pasado con otras latitudes? La verdad es que a pesar de lo heterogéneo que son los territorios, compartimos problemáticas muy similares. En el caso de América Latina, ya se alcanza a percibir que esta pandemia afectará poco más, y que me parece todavía un poco conservador, 214 millones de personas, más de un tercio de la población regional, que se verá gravemente afectada por esta pandemia, sobre todo para la adquisición de alimentos. Un recrudecimiento que se puede percibir y que lo vamos a percibir, tal vez lo percibamos también aquí en México, y que es la constante batalla sobre la oferta de alimentos no tan sanos, alimentos considerados chatarra, que no cubren las necesidades nutricionales de la población, pero que son accesibles y uno de los pilares, recordemos, este pilar de acceso, aunque esté el alimento, si no me alcanza, hay que comer. Entonces, no podemos tampoco juzgar esa situación de que la población consume alimento chatarra porque no quiere otra cosa, no se puede. Entonces, esto, por supuesto, agudiza esta condición, esta situación de mala alimentación, lo que trae, por supuesto, daños incalculables sobre la afectación de la sanidad de una persona y de una población. No obstante, desde el principio de la pandemia, muchas instituciones latinoamericanas de políticas públicas, pero también de investigación, se están coordinando y están adoptando algunas estrategias, con la idea de potencializar a las cadenas, sobre todo las locales, pero las regionales. En un análisis que se hizo sobre un gran base de datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, como ¿qué está haciendo Latinoamérica para responder a la problemática en el sector agroalimentario? Pudimos encontrar que la mayoría de las estrategias, si bien, como les mencionaba, territorios son diversos, pero las estrategias como que son un poco unificadas, están en estos 5 grandes rubros. Fijación de precios y control de precios para garantizar al productor. Facilitar el comercio, un poco de flexibilizar los trámites para la importación y la exportación, y en esta idea del discurso que veíamos al principio de que el comercio internacional no parara. Medidas fitosanitarias, porque por supuesto para la producción, el tránsito y la comercialización debe de estar muy cuidado este elemento, si no se vuelven también focos de contagio. Apoyos directos, que nunca están de más, a trabajadores productores del campo, créditos blandos, que también son estrategias necesarias, y sobre todo, pero sí, hasta el final, digitalización del comercio, nuevas formas de abasto, que suena así, pero falta ver, como en el caso que vimos aquí, las capacidades de digitalización no son homogéneas, entonces no es tan sencillo para todos. Analizamos 2 casos, el caso de Colombia y el caso de Costa Rica, y platicamos con investigadores, gente del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de cada una de estas sedes, y algunos investigadores, para que nos platicaran un poquito cómo están atravesando en el marco de la emergencia sanitaria su sector agroalimentario, cuáles son sus principales retos y cómo lo están afrontando. Por supuesto, alguna de las principales estrategias ya muy enfocada en Colombia, limitar el acceso, ahí la relación regional es muy intensa, pero también un poco de tensión, precisamente porque el manejo de la pandemia pues difiere de país a país, y yo con tantas fronteras es un elemento muy importante que se tiene que estar al pendiente, sobre todo el limitar los accesos, la suspensión de aranceles precisamente para facilitar la movilidad de alimentos, el control de precios a la canasta básica, esto en el caso de Colombia, pero bueno, a voces de algunos de los expertos del sector agroalimentario de la Universidad del Cauca, no hay una política pública integral como tal. Y en este sector agroalimentario se retomaron algunas estrategias ya, pero no hay de por sí, se adolece de una política integral. Se sumaron iniciativas, pero asombrosamente de otros sectores, de universidades o de la asociación civil,
pero no una política integral y no un esfuerzo, gran esfuerzo desde el aparato de toma de decisión. Algunas políticas de política de subsidio de apoyo, pero ni completas, ni equitativas, ni con reales impactos significativos. Algunos aciertos que mencionan es que esta pandemia visibilizó, y seguramente lo estamos viendo ya justo en este momento, visibiliza la importancia que tiene el productor, y en el caso también de Colombia, visibilizó precisamente lo importante que era el productor, y al ponerlo en la mesa de discusión, bueno, hace que haya mayor presión sobre todas las instituciones del Estado para apoyar estos grupos, precisamente porque estos grupos surgen en estos momentos con redoblada fuerza y mucho interés. En cuanto a estrategias que se hicieron más locales, igual que en México, que podemos encontrar algunas iniciativas, las iniciativas como la del canasto, nuevamente, intercambio electrónico, productores rurales, abasto y distribución, entrega a domicilio, el campo click, que también era vincular la producción de agricultura familiar con la demanda, pero lo que mencionaban ahí es que más de la sociedad civil. Entonces, no, es muy valioso que venga de la sociedad civil, pero también requiere de esta gran fortaleza del aparato institucional. Costa Rica, este país que depende ampliamente del turismo y que con el turismo cerrado en marzo y abril nos decía nuestro colega del ICA, imagínense nada más, ¿no? Entonces, estrategias para dinamizarlo. Ya tenía producción, una gran producción parada. Hay que moverla, digitalizar mercados, un mercado muy tradicional, que es el mercado de Borbón, que ya venía con un proceso de digitalización, pero se potencializó. Un convenio para garantizar la importación de bienes. Bueno, Costa Rica produce, pero es mayoritariamente un importador de muchos alimentos, precisamente por su dependencia. Entonces, flexibilizar, que no parara. Protocolos regionales, sobre todo con su vecino nicaragüense, que ellos tenían un manejo a consideración de nuestros entrevistados, un manejo un poco distinto. Entonces esto podía ocasionar tensiones, sobre todo en la frontera, por estas medidas, que esto se ocasionó de verdad en todas las fronteras. Ferias del agricultor, no dejarlas, fueron algo que se necesitó, pero por supuesto con cuidado, con el manejo de, en ese momento ellos no como tal sana distancia, pero sí con medidas de seguridad. Y sobre todo el incremento del comercio digital, que ha surgido, es como les comentaba, el gran protagonista. Y ahora sí las reflexiones finales, que de esto pueden surgir muchísimas reflexiones, pero hay algunas sobre todo que las hemos visto muy repetidas, que tiene que ver con el aprovechamiento y el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación, de las redes sociales, y la importancia de digitalizar la actividad agroalimentaria. Por supuesto, es una estrategia, es una serie de mecanismos a usar para generar efectos positivos en la actividad agroalimentaria, pero no puede venir sola, requiere de un abordaje y un acompañamiento de políticas públicas integrales, multiactor, multisector, multinivel, precisamente para considerar que los actores se encuentran, no todos, con el mismo nivel de umbral mínimo de capacidades tecnológicas y de aprendizaje, por no mencionar ya ni siquiera meternos al tema de infraestructura básica de comunicaciones, ni entrar en esa complejidad tan difícil de la infraestructura. Y yo quiero mencionarles que a principios de mayo, en una conferencia, el Premio Nobel de Economía de 2019 dijo así: el futuro está en digitalizar el agro en América Latina. Ok. Este proceso de transición nos lleva a cuestionarnos. ¿Existe un umbral mínimo de conocimientos de capacidades? Probablemente no. ¿Existe exclusión? Invariablemente sí. Entonces, este proceso de transición y digitalización no es tan sencillo. Hay que considerar muchísimos elementos que tienen que ver, pero llevarnos esa reflexión. Existe exclusión precisamente por ese proceso. Y no debemos de olvidar que la inmovilidad de quienes nos hemos podido quedar en casa, quienes hayan podido quedarse en casa y quienes el día de hoy estén viendo esto desde casa, depende, por supuesto, de la movilidad de una gran población y de una gran porción de la población. Sobre todo de estas actividades que de verdad no pararon, que vivieron la pandemia muy diferente. La provisión de servicios, la preparación y distribución de alimentos, el comercio, y en este tema que nos interesó, el comercio de alimentos. Y no dejar, de verdad no olvidar que sin estas actividades no hay sociedad en cuarentena que funcione y que avance. Yo quiero reflexionar, y este último cuadrito lo pongo aquí. De verdad, qué importante es visibilizar a estos actores
y reconocer sus aportes al abasto alimentario. Definitivamente que en momentos de esta crisis, lo que surge, lo que podemos apreciar en estos trabajos es que la solidaridad nunca está ausente. De verdad, no tiende a decepcionar. Pues, era todo. Les agradezco mucho que se hayan quedado tanto tiempo en la presentación y muchas gracias, Ivonne. Regreso la palabra. Muchas gracias, Laura Elena. Voy a retomar lo primero que dijiste en cuanto a tu semblanza y te voy a decir algo porque cuando yo estaba leyendo tu semblanza se me hizo muy interesante la formación que tienes, ¿no? Y que esa formación se refleja en el tipo de análisis que haces. Entonces, por eso se me hizo muy interesante. Todo ese recorrido que has hecho, por eso se me hizo muy interesante mencionarlo y muy interesante conocerlo, porque sabía de los proyectos que realizas, pero no había visto tu trayectoria completa. Entonces se me hizo muy interesante y fue muy, muy grato y muy enriquecedor escucharte, ¿no? Verlo en tu presentación, que me parece muy, muy interesante. Hago un comentario solo para dar tiempo a que quienes nos están viendo y tengan algún comentario, duda o pueden escribirnos. Tengo abierto el correo y el correo es covid19@sociales.unam.mx. Creo que también lo pusieron ahí en el canal de YouTube, es COVID-19 con número, @sociales.unam.mx. Y tengo aquí una pregunta que llegó. Te hago esta pregunta, vemos si llegan un poquito más y hago un comentario que tengo aquí que también me llamó, de algunas cosas que me llaman la atención, pero para no dejar en espera la pregunta que llegó. Ya. Y esta pregunta es de Carolina Martínez, así es que tienes muy buena pregunta. Y dice, parece que las aplicaciones y la digitalización de los negocios ha sido un pilar en cómo los productores y distribuidores se han adaptado al cambio y falta de clientes, producto de la desmovilización masiva de los primeros meses. Mi pregunta ¿es la apuesta a transitar al e-commerce una apuesta que fortalecería a los productores? ¿Qué consecuencias negativas puede tener ese tránsito en términos de exclusión de productores con capacidades tecnológicas diferentes? Sí, que es mucho como para continuar y darte un poquito más de lo que venías mencionando. ¿La respondo? Sí, por favor. Definitivamente, de hecho esto fue yo creo que una de las cosas de las últimas láminas con la reflexión que nos llevamos, hasta como que lo pensó en ese sentido. Invariablemente la estrategia de comercio electrónico es algo que el uso de la digitalización de estas actividades vino a quedarse. Hay algunos expertos que mencionan que esta pandemia aceleró hasta en 5 años el proceso de digitalizar muchas actividades, no solamente de comercio, educativas, de servicios públicos. Entonces, definitivamente no podemos dejar de considerar que los comercios electrónicos, las plataformas digitales, vinieron para quedarse todavía, no solamente porque esta pandemia pues sigue siendo un poquito prolongada, sino porque son tecnologías, son mecanismos que se están instaurando en prácticamente todas las actividades que estamos haciendo. Entonces, definitivamente es una manera de trabajar, es una manera de comercializar que vino para quedarse y que sí les ayuda a ellos como productores a ubicar diferentes espacios de venta. Antes ellos se dedicaban únicamente a colocar en un stand, en un espacio y a vender dependiendo del tránsito en el que se ocuparan. Entonces eso los tenía con un cierto nivel ya de producción y de demanda, pero definitivamente la apertura con esto de este comercio electrónico es, por no decirle bueno, para no ponerle una etiqueta de valor, puede ser potencialmente muy benéfico, siempre y cuando, y ahí respondo la segunda pregunta, por supuesto, hay un proceso de exclusión, lo hay porque puede ser que todos conozcamos un poco el teléfono o el celular o el WhatsApp, o no todos, realmente hay una brecha. Ubiquemos también que una parte del sector agroalimentario
está en ciertas edades, en una edad diferente, y tiene brechas educativas, tecnológicas y de conocimientos que debemos de considerar al intentar, desde la empatía, la paciencia para enseñar a usar, o precisamente aquí ha sido importante la participación de los jóvenes, que prácticamente nacimos con el teléfono en la cara, entonces que podemos tener precisamente una participación más activa y contribuir a esto. Entonces, ¿hay un proceso de exclusión? Sí, sí lo hay, pero lo que nos ha asombrado es que incluso ahí ha habido aprendizaje, un poco más lento, pero lo ha habido. Entonces, más bien, al pensar en la digitalización, como lo decía el Premio Nobel de Economía, la situación es no, hay que digitalizar el agro en América Latina. Ok, puede ser una premisa bien estructurada, pero de ahí a cómo, el cómo es un gran reto precisamente para evitar estos procesos de exclusión. Muchas gracias a quien se lo pregunta. Gracias, Iván. Sí, creo que lo que mencionas es sumamente importante porque además refleja todas estas diferencias y todas estas brechas que además en toda la cadena que estás mencionando del abasto se van visibilizando, porque es en cuanto a habilidades que tienen que manejar en cuanto a productores, diseñadores, administradores, ¿no? Todos, y que creo que en algunos o en muchos casos, al recurrir a estas cadenas cortas que mencionas, se dan cuenta que en la familia y en los amigos tienen muchos de esos recursos, ¿no? Que de repente no se visibilizan y sale incluso el chef y el que hace el canal de YouTube para enseñarnos a cocinar lo que nos venden y que nunca hemos visto en el mercado, ¿no? O sea, se empiezan a visualizar todas esos recursos con los que generalmente no estamos conviviendo de manera cotidiana. Hay otra pregunta y que es de David Alvarado. Dice que agradece a la doctora Martínez de antemano la excelente presentación y hace dos preguntas. La primera es, ¿los mercados alternativos como el 100 se vio afectado en sus ventas por el desconocimiento y poca adaptación de herramientas tecnológicas? Y la segunda es, ¿esta emergencia llevó a familias que no eran de bajo ingreso a asistir a comedores comunitarios debido a esta pandemia? En la parte del mercado el 100, incluso ellos reconocen que un poco retrasado como el proceso de aprendizaje. A veces tenemos ciertas ideas como ciertas resistencias. Entonces, sí hubo un poco de desconocimiento tanto de ellos, sobre todo en las primeras semanas, como del consumidor. Por eso mencionaba, es una cuestión de dos, ¿no? No nada más ellos que estaban aprendiendo, sino el consumidor, que a veces no sabe ni qué está picando. Entonces, sí hubo al principio un poco de problemáticas, pero estas problemáticas no se reflejaron al principio en una disminución de la demanda. Al principio no, al principio porque como les mencionaba, nunca pararon. De hecho, estos mercados no cerraron, a excepción del mercado del 100, que cerró en una ocasión, y el de Tlalpan, que se transformó totalmente a la digitalización por el cierre de los centros donde estaban, pero sus actividades nunca se han parado. Entonces, el mercado del 100, si bien ellos reconocen que se tardaron un poquito al principio en responder, y de hecho, ensayo y error, al principio vieron aumentadas sus ventas y después lo que les ocasionó una disminución de las ventas es dos razones. En primera, que el mercado del 100 tiene muchos productores de artesanías, entonces ante una disminución de los ingresos, pues esos tipos de bienes a veces pasan un poquito como bienes de lujo. Y por otro lado, tienen grandes productos definitivamente con un valor agregado extraordinario, con un cuidado y un detalle que uno lo ve de verdad es que son una joya, pero con un precio un poquito más elevado que el común, entonces que podrían entrar dentro como de bienes de lujo. Eso es lo que ha ocasionado que en algunos casos, para algunos productores, no hayan podido como sumarse a esta ola del aumento de la producción de demanda de alimentos orgánicos o de alimentos. Y en cuanto a lo de los comedores, de hecho sí, o sea, no, si bien están pensados para personas o para áreas de alta y muy alta marginación, el informe que nosotros pudimos revisar y algunas noticias que estuvimos viendo es que asistían personas que podrían a lo mejor por el decil en el que se encontraban, esos deciles de ingresos que existen,
no considerarse como personas en alta marginación y que sí asistían para comprar comida, por 11 pesos, o sea, asistían a estos comedores precisamente porque la emergencia afectó de verdad muchísimos sectores. Todavía no hemos alcanzado a ver, por eso les mencionaba, es un atisbo de verdad. No estamos viendo todavía el panorama, no sabemos cuándo lo vamos a ver, de las afectaciones tan grandes que a todos los niveles hubo. Entonces, pues sí. En esto último que mencionas, Laura Elena, pensando en que todavía no estamos, ¿no? O sea, terminando esta situación de pandemia y que estamos enfrentando, ¿cómo hacerle para, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que este aprendizaje que se ha tenido, ¿no? Se vea como enriquecido y se mantenga no solo para este periodo, sino que puedan continuar y que realmente cuando terminemos o cuando pasemos esta situación se conviertan en una alternativa para más personas de la población? O sea, ¿cómo poder hacerle para incentivar que se mantengan este tipo de estrategias y que las que están puedan continuar a largo plazo? Yo creo que en dos cuestiones de qué podemos hacer en este momento, definitivamente si en la medida de las posibilidades de quienes vean en este momento el video o lo vean más adelante, consuman. De verdad, acérquense a las iniciativas. Entiendo, no es tan sencillo, porque uno también pues tiene una serie de problemáticas que atender, ¿no? Que nos ha afectado a todos. Pero en la medida de lo posible, pueden consumir, consuman consuman local, consuman agro, consuman de estas iniciativas y de todas las que vean. Pueden difundir en sus redes, difúndanlas. Es una manera, de verdad que ahora ya no es el boca a boca, ¿no? Porque que sí es el boca a boca, ahora es como el retiteo, ¿no? O el comparto. Pero esto, la visibilización, sobre todo, es muy importante, primero que nada, visibilizarlos. Si no los ponemos sobre la mesa de discusión, si no los conocemos, difícilmente vamos a poder decir que crezcan y que se establezcan. Primero hay que hacer eso. Entonces, nosotros individualmente podemos consumir, compartir y sobre todo, cuando se trata con ellos, pues intentar no regatear, ¿no? El trabajo que viene detrás es muy valioso, trae un gran valor. Entonces, precisamente, mantener esta idea del comercio justo, consumir y visibilizar. En el largo plazo, a estas estrategias necesitan formar parte de una estructura institucional, necesitan institucionalizarse un poco más. Necesitan también formalizar algunos elementos. Algo que les puede ayudar a ellas, hasta donde yo tengo entendida, todas están como asociaciones civil formales. Pero en algunos casos, algunos productores requieren también, o podría ser una forma de acercarse a esta normalización de su actividad, pues es necesaria un poco la formalización del trabajo, precisamente para que puedan estar visibles, un poco más visibles. Entonces, para que formen parte y que después de que pase la pandemia, estas estrategias sigan vigentes, la verdad es que es un reto porque México, híjole, no quiero generalizar, pero tenemos una memoria de corto plazo a veces y cambian las administraciones y cambian los deseos y cambian las prioridades y se olvidan muchas cosas que quedaron atrás, ¿no? Entonces, el reto para el consumidor es no dejar de lado a estas iniciativas, pero hay que visibilizarlas de manera tal en estos foros, en los foros que se puedan, precisamente para que vaya quedando en la memoria que durante el momento de pandemia, la estructura de abasto alimentario no nada más fueron los mercados o los supers o todos los autoservicios, fueron estos actores que surgieron con esta fuerza impresionante, con esta adaptación y que suministraron y atendieron una demanda que fue muy importante. Entonces, la verdad es que sí es un reto la continuidad, porque de verdad,
hasta en México, en materia de política pública, no hay de verdad padecemos de continuidad. Hasta en cosas que están hasta en la normativa o en la ley, ya para el otro periodo ya no están. Entonces, siempre es un reto la continuidad, pero la continuidad se alimenta precisamente del continuo, visibilización y difusión de lo que se hace. Laura Elena, muchísimas gracias. Yo creo que la ventaja de esto es que contamos con esta línea de investigación en el instituto, que estás con nosotros y que se van, a pesar de que ahorita no tengamos ese contacto personal, podemos estar conectados por otras vías y que nos han sorprendido y que nos han sido de gran ayuda para poder estar nosotros en contacto y estar en contacto con todas estas redes de productores, de comercializadores que nos sorprendieron realmente. A muchos nos sorprendieron porque una de los temores creo que teníamos al principio y que por eso fueron muchas compras de pánico, fue cómo iba a quedar, cómo es que iban a responder y cómo íbamos a enfrentar esa problemática de desabasto, que si bien es cierto no hemos tenido como nos lo imaginábamos al principio, ¿no? Entonces han respondido de una manera muy dinámica y en muchos casos muy creativas, ¿no? Porque en esta situación nos han sorprendido por todos lados, ¿no? De alguna manera ofreciéndonos sus productos y enfrentando una situación también de almacenamiento y después de satisfacer una demanda que ellos mismos generan, ¿no? O sea, cuando ya estamos esperando nuestros productos que nos lleven y que de repente se enfrentan ante una problemática climática y que no pueden controlar y que nosotros estamos esperando lo que ellos nos prometieron, ¿no? Entonces, es algo sumamente complicado, pero creo que han sido parte fundamental y muy creativos para poder continuar. Así como que casi que en la rayita nos está llegando otra pregunta, entonces no quiero desaprovecharte, así es Claro que sí. te voy a comentar. Esta pregunta es de Ana María Garrapa, es un comentario y viene varias preguntas, así es que voy a dar lectura. Antes que todo, felicitaciones por la investigación tan compleja y completa, a pesar de las dificultades concretas para la investigación social. Uno de los principales impactos de la pandemia fue la exacerbación de la desigualdad económica en la población y la creciente dificultad para algunas personas y familias en cuanto al acceso a los alimentos en términos de ingreso disponible, que no el abasto pudiera ser en algunas ocasiones, sino el ingreso. ¿Qué impacto tuvo la pobreza creciente en la dinámica de venta de los diferentes modelos de distribución? Mercados, supermercados, tianguis agroecológicos. O sea, ¿hubo algún crecimiento o disminución y movimiento importante de consumidores desde el canal de distribución a otro? 2. ¿En qué términos el gobierno federal y o local han intentado responder de manera orgánica y masiva a esta necesidad? Si es que aplicaron algún programa de apoyo para abasto alimentario a población con bajo nivel de ingresos. Y 3, considerando la reciente huelga internacional puesta en marcha por repartidores de plataformas multinacionales de distribución como Rappi, Uber Eats, etcétera, ¿qué medidas sería importante considerar en términos de condiciones laborales relacionadas a la transición al modelo digital en los diferentes sistemas de comercio alimentario que propones? Bueno, nos podemos seguir aquí mucho. No, sí, sigo diciendo. Sí, adelante. Listo, con esas. Sí, en cuanto al consumo, definitivamente hay, no es tan sencillo como decir, bajó totalmente o subió. Ocurrieron dos cosas y yo creo que es algo que está realmente ocurriendo, porque así como en muchos lugares que en México hay cientos de Méxicos y en la Ciudad de México hay cientos de ciudades de México, por supuesto hay una población que responde ante la problemática de los ingresos, responde con un consumo de alimentos más económicos y probablemente de un contenido nutricional más dudoso. Entonces, de hecho, nos han estado bombardeando por todos los medios acerca de esta nueva
este nuevo etiquetado, esta nueva reglamentación y normatividad que se ha implementado en México para los alimentos con altas densidades calóricas. Entonces, ha sido un poquito de enfrentamiento entre el gobierno federal y empresas, fabricantes de alimentos, empacadoras, comercializadoras, porque en el etiquetado haya una gran claridad respecto al contenido nutricional de los alimentos. Entonces, por una parte está una población que siempre afectada, vulnerada, y que ha respondido y que sigue respondiendo. Todavía no hay censos, datos muy, muy fuertes que muestren hasta qué punto la pandemia, es más, todavía los datos acerca del desempleo, la pérdida de los ingresos son muy verdes, están muy, muy preliminares. Todavía no hay esos datos que muestren cómo cambió enteramente el consumo de la población. Lo que sí es que hubo un aumento, por ejemplo, en el consumo de enlatados del 155%. Hubo un aumento en esta encuesta que mostramos de que el 50% de la población reconocía haber consumido alimentos con gran contenido de azúcar. Y generalmente, o en una población como la nuestra, ante esta presión de los ingresos, pues sí va a haber un consumo, va a voltear hacia alimentos tal vez, no, por eso decía, no como tal chatarras, sino de dudoso contenido nutricional. Pero por otra parte está otra población, un poco más pequeña tal vez, que sí el constante repiqueteo de la necesidad de comer sano está girando hacia estos mercados. De hecho, precisamente en la conversación mencionamos que están teniendo ahorita, ya entraron como en un periodo como de estabilidad, de demanda, que es superior a la del año pasado. Y según la percepción de ellos mismos, precisamente en esta idea de, es que hay que comer más frutas y verduras. Los mismos consumidores lo están diciendo, ¿no? En esta idea de, hay que ser más sano, el sistema inmunológico más fuerte. Entonces, nos ha bombardeado de tal manera, pero todavía, de verdad, sería muy aventurado decir que esta pandemia está haciendo esto de esa manera, aumentando el consumo de alimentos para una población, para un sector, y aumentando, ¿de qué manera? Aumentando el consumo de alimentos no tan nutritivos. En cuanto a las estrategias que el gobierno ha seguido, sí, definitivamente, lo que hay que tomar en consideración es que no es que el gobierno haya sacado estrategias muy, muy nuevas, más bien velocidad a las que ya estaban. Entrega de recursos, lo de precios de garantía, la canasta básica, el aparente control sobre los precios, siempre, de hecho en las 8 estrategias que mostré venía el monitoreo. Y con palabras así técnicas de monitoreo de alimentos es ver quién le está subiendo, quién le está bajando y manejar un nivel de precios para que no haya una especulación como suele haber en momentos de este tipo. Entonces, se le va, por supuesto. Hay ocasiones, hay productos que se despegan, otros que no, entonces, pero creo que dentro de las principales estrategias, que son estas 8, que es pues garantizar que haya producción, que haya fluido el comercio nacional e internacional, que los precios se mantengan más o menos como en la escala, y por supuesto, lo de la regulación de etiquetas, que ha sido muy importante. Esto y el tercer punto que me parece que fue con la reglamentación, los servicios de reparto, como Rappi, Uber Eats o Cornershop, que es una constante, estas plataformas digitales que no están del todo regularizadas o que están semi-regularizadas y que tienen en ocasiones en condiciones de dudosos elementos laborales a los mismos colaboradores. Entonces, invariablemente, estas huelgas que estamos viendo son una llamada de atención hacia un sector que creció de una manera extraordinaria y que se volvió realmente muy importante. O sea, el repartidor que viene a entregarnos hace un trabajo importantísimo y se arriesga. Al salir, y sobre todo, por ejemplo, yo hablo de la Ciudad de México, ¿no? Evidentemente, Ana María tiene una gran experiencia en otras latitudes, pero en la Ciudad de México, moverse en esta ciudad, manejar en esta ciudad, con la delincuencia, la inseguridad que hay, con las dificultades ya de por sí, sumémosle la pandemia, los contagios, los movimientos, la velocidad, las promesas de las plataformas de entregar en 30 minutos o en 40 minutos, o entregarte, todo eso que le somete a un individuo, ya sea en bicicleta o en una moto o en un vehículo,
debe de venir un reconocimiento laboral fuerte, precisamente porque hacen un trabajo que no, o sea, de verdad, la pandemia hubiese sido diferente a nivel de abasto si este tipo de actores no hubieran formado parte, no estuvieran estas estrategias. Entonces, son un llamado, las huelgas son un llamado a voltear hacia esa situación que no podemos dejar pasar, que no podemos dejar desapercibido, por son un llamado precisamente de esta nueva, nos estamos enfrentando con cuestiones laborales con las que nunca habíamos vivido. Entonces, yo no deseo emitir una opinión laboral propiamente, pero no podemos dejar de escuchar este llamado que es necesario. Y este tipo de estrategias, este tipo de actores, este tipo de repartidores, de figuras tan importantes, tienen que estar escuchados y tienen que estar protegidos. No sé si la solución es, hay que regularizar a todas las estrategias, porque para ello requeriría de una revisión muy profunda de un marco normativo laboral, pero definitivamente quedar en el vacío institucional, en el vacío de derechos, definitivamente nunca es una respuesta. Muchas gracias, Anemarie. Sí, y bueno, muchas gracias, Laura Elena. Realmente ha sido un gusto tenerte en este ciclo de conferencias muy interesante. Y bueno, yo creo que con esta presentación podemos cerrar esta segunda parte del ciclo y retomar como varios puntos, varios aspectos en los que esta pandemia nos está afectando. Muchas gracias nuevamente, Laura Elena. Y bueno, no, agradecimiento a ustedes, gracias. Los invitamos a continuar con este ciclo. Empezamos la tercera serie de este ciclo y vamos a tener presentaciones a partir del próximo miércoles y hasta el 25 de noviembre. Vamos a tener presentaciones vamos a ver los efectos de la pandemia en personas en situación de calle, la población migrante y refugiados en comunidad y en comunidades indígenas. Ha sido todo un gusto. Muchas gracias. El gusto es mío. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bonita tarde.